Muchas gracias. Gracias primero a todos los asistentes en estas horas, además después de comer, que suele costar un poco más. Gracias también a Fundecor y a toda la organización, a Fran, para la magnífica organización de este evento. Bien, a mí me han encomendado un poco en mi presentación explicaros un poco las características de la robótica colaborativa y sobre todo las ventajas, ¿no? Yo creo que es una tecnología que no es nueva de los últimos años, pero sí que yo, cuando pensé un poco cómo trasladaros una presentación que venga a reflejar un poco las tendencias que vemos en el sector y la evolución en cuanto a la robótica colaborativa, pues bueno, es lo que humildemente he intentado prepararos y encantados después de discutir con cualquiera de vosotros más en la pasta de exposición las características y tendencias propias de los equipos. Cuando hablamos de tendencias y en estos foros que hablamos mucho de Industria 4.0, de hablar de la conectividad de las máquinas y de cómo cogemos los datos, cómo los interactuamos entre ellos. Desde la parte de la robótica colaborativa, yo creo que somos una pata, siempre se nos considera una pata dentro de la Industria 4.0, pero creo que nuestro papel es más interpretar también esa conectividad, esa conexión entre las máquinas donde está, ¿no? Y yo siempre le he querido dar también un carácter un poco más, si me permitís, humano, que es también que no tenemos que olvidarnos nunca que las máquinas siempre hay personas detrás, que están conectadas entre personas. Entonces, para nosotros es fundamental entender que la interconexión entre máquinas es para que los operarios, para que las personas que trabajamos con las máquinas tengamos una mayor facilidad. Porque si las cosas son complejas, si las cosas requieren de una tecnología que realmente no se adapte a la volatilidad que tenemos actualmente, simplemente no puede ser muy bonito, pero nadie lo utiliza. Entonces, aquí lo que se trata es del empowering a la gente que realmente trabaja en los sectores industriales y que permita ser mucho más ágiles en cuanto a adaptarnos a estos cambios de las tecnologías. Y aquí, bueno, quería poneros un caso de ejemplo de una empresa, además, de aquí, Cobap, con implementación, digámoslo así, bastante extensa en lo que es la parte de robótica colaborativa. Que no nos permita la contaminación de los productos. Nos decidimos por este tipo de robot, ya que nos permitía cumplir nuestros estándares en cuanto al material que está fabricado. Ha sido necesario realizar un análisis de riesgos y se ha decidido que no se utiliza un vallado de seguridad por el espacio que ocupa, tampoco sensores, pero sí se ha subsanado con un vallado virtual
el cual hace que se reduzca la velocidad, la fuerza, la potencia. De esta manera, el operario se siente totalmente seguro trabajando codo a codo con él. En la industria alimentaria, que estamos en permanente cambio y mejora, Universal Robots nos ha ofrecido flexibilidad, adaptación y personalización. Siempre valoramos otras opciones, pero sin duda elegimos la mejor. Cada inversión que Cobap realiza hay un análisis de rentabilidad. En el análisis inicial marcaba un retorno de 16 meses. Esto para nosotros era una fecha muy buena. En este caso nos encontramos con la grata sorpresa de recibir el robot de oro por ser el número 25.000. Aparte de la rentabilidad, la disponibilidad ha ayudado a que a día de hoy hayamos tomado la decisión de incorporar 3 nuevos equipos para los próximos meses, no solo en esta planta, sino en otras plantas del negocio. Muy bien, esta fue una de las primeras implementaciones dentro de Cobap. Actualmente han ido creciendo en cuanto a distintas aplicaciones, como es la parte más de paletizado. Pero para mí la parte fundamental de esto es que veáis que estas tecnologías también vienen a cubrir, sobre todo, que la industria 4.0 no solo es para la gran industria, sino también que es para conectar en las pequeñas empresas y que cualquier empresa que vea que puede robotizar un proceso o automatizar una parte de su aplicación, lo puede hacer. Esa es la clave para nosotros de esa flexibilización y poder hacer esos test. De hecho, os invito después a cualquiera de vosotros que en 2 minutos, viendo con el robot, seréis capaces de entender la tecnología y poder ver, digámoslo así, las facilidades en cuanto a manejo, ¿no? Eso para mí es la parte fundamental. La evolución de esta robótica colaborativa, pues como os decía, no es de ahora. O sea, la robótica colaborativa se inventó, como veis aquí, en nuestro caso, en 2005. ¿Vale? Llevamos ya 16 años con un crecimiento exponencial en estas tecnologías y yendo innovando y adaptando también los cambios a nuevas funcionalidades, nuevos modelos de robots, y ha habido obviamente una evolución. Actualmente la tecnología, ¿para qué sirve a nivel de robótica colaborativa? Pues bueno, como os decía, tampoco es nada nuevo, ¿no? Viene a cubrir casos tan típicos como tenemos en una película que personalmente me gusta mucho, pero que es Mundos Modernos de Charles Chaplin, que explicita muy bien, ¿no?, lo que es un proceso robótico y lo que no tienen que hacer las personas. Es decir, eso es lo que queremos conseguir con la robótica, que evidentemente, de hecho, no haya una persona allí que se pase 8 horas. Hoy en día nos pasa eso todavía, y eso obviamente no es para nada ni eficiente, ni ergonómico, ni iba a decir casi ni digno, ¿no?, de que tengamos gente. Y es un ejemplo muy bueno que, por cierto, también no me toca a mí, pero a nivel de Edge Computing y demás tecnologías, demuestra muy bien también en esta película ya cómo es la interacción y la recolección de datos y sistemas de supervisión superiores, ¿no? Bien, dicho esto y con esta pequeña broma, en Cobap le regalamos el robot 25.000. Hoy en día ya hay más de 65.000 robots instalados a nivel global, y es una tecnología que obviamente el crecimiento es exponencial. Es decir, por esa fase, digámoslo así, de implementación, ¿no? Simplemente que veáis los datos y cómo va la evolución del mercado. De hecho, el dato muy importante es que hay 800 millones de puestos de trabajo completamente manuales y repetitivos a nivel mundial, que evidentemente en los próximos años serán parte de esa automatización en cuanto a la productividad de procesos repetitivos. Bien, pero yo os venía a hablar del cambio. ¿Cuáles son los cambios y cuáles realmente las nuevas formas en cuanto a la robótica colaborativa, ¿no? Cosas donde ya estamos a día de hoy, donde ya es una realidad en cuanto a robótica colaborativa. Pues evidentemente que pasamos de instalaciones fijas, donde tenemos equipos robóticos que tienen que estar mecánicamente, por su peso, por su complejidad, por sus elementos externos, a instalaciones mucho más movibles, ¿no? Mucho más que nos permitan moverlo o pasarlo de una línea a otra.
Instalaciones donde no hay interacción humana, que es muy típico en automoción. En los fabricantes de automoción, cuando se hace una línea de soldadura, pues durante todo el proceso de vida útil de ese vehículo no hay cambios sustanciales en cuanto, por ejemplo, a unas soluciones de soldadura en línea de automatización del sector de automóvil. Aquí estamos hablando que una pequeña empresa o cualquier empresa que quiera adaptar sus procesos de una forma mucho más flexible tiene que estar día a día pues, cambiando los mosaicos, cambiando el tipo de producto que está fabricando y ser muchos más ágiles también en esos cambios, ¿no? Eso es lo que permitimos con esta tecnología. El espacio también. Bueno, son cosas que, como veis, van muy entrelazadas, ¿eh? El espacio es evidente también, es decir, nos permite adaptarlo en un espacio no confinado y con lo cual son las ventajas que contrae en cuanto, primero, físicamente, en cuanto al footprint, al espacio que ocupa directamente el equipo y después también a la relocalización o a la interacción con esos equipos, ¿no? Cambios. Evidentemente hay un cambio frecuente, ya lo hemos comentado antes. Y finalmente también el retorno de la inversión. Estamos hablando en soluciones que el retorno de la inversión por sus costes de amortización tienen que ser mucho menores. Aquí también hay mucha tendencia ahora mismo en cuanto al pago por uso incluso o a modelos que nosotros ya hemos implementado incluso de renting, ¿no? Que los equipos no se adquieran, sino que se hacen en contratos de renting que benefician también a la amortización de los propios equipos. En cuanto al sector, o los sectores, mejor dicho, y aplicaciones donde aplica, también vemos una diferencia muy grande en cuanto a la robótica tradicional. La robótica tradicional hasta el día de hoy, más del 50% de las aplicaciones eran en el sector de automoción. En cuanto a robótica colaborativa, vemos que hay mucha más aceptación en otro tipo de industrias. Y aunque para nosotros también automoción, porque obviamente son los que han tenido más presente el entorno de la robótica, es importante, pero ha habido un cambio tanto en sector farmacéutico, sector alimentario, sector del metal, pequeñas empresas del sector del metal, soldadura, etcétera, que han adaptado estas tecnologías para implementarlas dentro de sus procesos, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos comentado antes. Esto es donde estamos a día de hoy y son las tendencias ya que durante estos 16 años que llevamos introduciendo este tipo de tecnología estamos viendo y son una realidad. Podemos poner infinidad de ejemplos que después al final veremos de proyectos que actualmente ya están en marcha basados en eso, ¿no? Pero yo también hoy os quería hablar un poco de cuáles para mí son los retos y la evolución que vemos en cuanto a la robótica colaborativa. Y yo me centraría en 4 puntos. El primero, ahora entraremos brevemente en cada uno de ellos, pues son estos que veis aquí: formación, la facilidad de uso de la tecnología. Una tecnología hoy en día, por muy 4.0 que sea, si no es fácil, creo que está condenada a no implementarse, porque al final los cambios nos llevan a que debamos ser conscientes de poder utilizarlas, de poder adaptarlas fácilmente en la planta. Plataforma, después os hablaré de este concepto también. Y finalmente aplicaciones. Veremos un amplio abanico de ideas, de conceptos que veáis dónde se aplica y cómo se va adaptando esta tecnología. Formación. Para mí la he puesto la primera porque es lo fundamental. Es decir, dentro de este discurso que os estaba comentando, que la evolución pasa porque realmente muchas más empresas opten por el uso de la robótica. Eso no es viable si primero no hay unas bases ni tenemos una gran conciencia todos de que la formación es un punto fundamental en cuanto al desarrollo de esto. Nosotros las tendencias que vemos también, yo siempre digo lo mismo, rara vez en el sector industrial somos bastante, permitírmelo decir, pero conservadores. O sea, yo creo que sectores como la IT o más del sector incluso de la ofimática son más atrevidos y hay más innovación que en el sector industrial. A nosotros nos gusta que las cosas estén consolidadas, ¿no? Creo que en estas tendencias también nos podemos adaptar mucho a las tendencias, a los macrotrendings que hay a nivel global en cuanto a la digitalización, en cuanto al uso de nuevas tecnologías, de móvil, etcétera, ¿no? Entonces, en la formación igual. En el sector industrial, hoy en día, pues la formación tiene que ser también mucho más online. Y tiene que ser que cualquier empresa que quiera hacer una formación y conocer un producto se conecte a la web y pueda hacer unos trainings de formación que permita, perdón, me he adelantado,
que permita tener unos conocimientos mínimos para que no cualquier persona que tenga que trabajar con la tecnología tiene que ser el máster del universo y conocer al detalle, sino que muchas veces tenemos que trabajar la tecnología como usuarios. Y esto es este concepto, ¿no?, de poder tener una plataforma completamente de formación online que permita que yo en 3-4 horas sea capaz de conocer cómo funciona un robot y cuáles son los parámetros básicos para hacer una aplicación en robot. Obviamente eso se complementa y la tecnología tiene que ir creciendo en función del perfil y las necesidades, ¿no?, de cada usuario. Pero evidentemente tenemos que hacer que no haya una barrera, que no haya una rampa de decir, uy, no, esto no es para ti, esto es imposible que tú conozcas cómo funciona el robot. No, es que hoy en día te puedes conectar ya y puedes adaptarte en un entorno web y conocer exactamente cómo programar un robot, cómo tener. Después, obviamente, pues hay más formaciones y al llegar al extremo podemos llevar incluso a centros actualmente ya que con la tecnología de robótica colaborativa pueden ser capaces de crear apps, de crear y desarrollar, generar más ecosistema, después os hablaré de eso, generar mucho más ecosistema que permita, pues, por ejemplo, aquí vincular sistemas robóticos con sistemas de visión, pero ya directamente que sea el propio usuario quien se desarrolle esa aplicación, ¿no? No un usuario final, evidentemente, pero sí muchas ingenierías, muchos centros de I+D, centros de desarrollo que trabajan con eso para hacer crecer la tecnología y dar muchas más soluciones, ¿no? La robótica por sí solo tampoco, hoy en día, como veis, cada vez más va vinculada al sector de la visión, al sector de aplicaciones de beam picking o distintos sistemas de visión que permiten, pues, hacer crecer y desarrollar más aplicaciones con robótica. Segundo punto, la facilidad de uso, fundamental. Antes lo hemos comentado, pero obviamente si vemos las diferencias, os pongo un ejemplo, aquí lo veis, o sea, si comparamos, por ejemplo, aplicaciones de paletizado, por ejemplo, aquí veis, por ejemplo, las diferencias en cuanto al footprint, en cuanto a la utilización de lo que sería un sistema con robótica colaborativa, ¿no?, que permite, pues, que simplemente con una traspaleta pueda mover ese equipo de la línea y pueda adaptar también los mosaicos de una forma mucho más ágil desde un punto de vista del usuario final. Aquí el usuario final, en este caso, en esta aplicación, que por cierto también es aquí en Córdoba, permite que se reasignen los mosaicos o que el propio usuario se configure los nuevos mosaicos que tengan en cuanto al paletizado, ¿no? Eso para mí es un cambio de la tendencia y esto es gracias también no solo a Universal Robots, en este caso, sino que es gracias también a la cantidad de ecosistema que tenemos alrededor que con esas tecnologías, con esas apps, crean su propia aplicación para que eso sea posible y hacerlo aún más fácil, ¿no? Es un trabajo al final de ecosistema y que todos estamos en el desarrollo y la evolución de esta tecnología. Al final, el resumen de los que veis aquí es la fácil configuración, la puesta en marcha, el footprint, la relocalización, el peso. Son equipos que, evidentemente, pues un equipo está en unos pesos mucho más contenidos y nos permite embarcarlo, ponerlo en un eje lineal, en una columna, como veáis en este caso, etcétera, 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 ¿no? Aquí veis los ejemplos de montaje. Eso lo pasaré rápido porque si no, veis aquí, veis otro. Perdón, me lo he saltado así sin querer. Oh. Aquí veis el ejemplo, por ejemplo. A ver si ahora lo consigo. Ahora. Veis, por ejemplo, un cliente que tiene varias aplicaciones, pero igual el ROI, el retorno de la inversión, no da para una sola. Entonces, permite relocalizar los equipos y adaptarlo en función de las necesidades, ¿no?, y poder sumar aplicaciones para dar el retorno de la inversión con este tipo de soluciones. La programación, esto os lo puedo explicar, el PowerPoint lo soporta todo. Os invito a que paséis por allí y el que quiera que vea la facilidad que conlleva hacer un programa con este tipo de soluciones y que lo toquéis, que lo veáis directamente. También la parte que ya hemos comentado de la colaboratividad, ¿no? Se trata de poder ahorrar espacio y tenerlo mucho más adaptable, en este caso incluso con sistemas de visión que permiten, pues, la colocación del palet, etcétera. Esto es una aplicación en concreto para eso. Bien, para mí este tercer punto, junto con la formación, es la tendencia más importante en cuanto a la evolución de la robótica colaborativa, que es hablar de plataforma, hablar de cómo interactuamos. Hoy en día no hay, yo creo que de los que estamos aquí, ninguno de los fabricantes o dentro del entorno industrial, y cada vez menos, podemos dar una solución completa. Lo digo así, o sea, yo creo que, perdón, yo creo que Siemens, por ejemplo, tiene un portfolio súper amplio, pero aún y así
creo que al final lo que se trata cada vez más es que hay mucha especialización, hay unos conocimientos también muy altos, ya sea en robótica, ya sea en visión artificial, ya sea en software, ya sean en cloud computing, ya sean, etcétera. Infinidad de tecnologías que cada vez más necesitan de ese expertise, ¿no? Y yo siempre me ha gustado, cuando lo que os decía antes, cuando hablamos del sector industrial, ver qué pasa en otros campos. ¿Qué ha pasado? Eso es como la historia, ¿no? Que dicen que se repite. Pues yo creo que si miramos otros sectores, a veces creo que el proceso de innovación ha ido incluso mucho más rápido que en nuestro caso. Y os pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en 2011, no hace tanto, ahora hará 10 años, Nokia era el líder en telefonía móvil. Algunos, bueno, aquí todos tenemos una edad, pero si depende de donde fuéramos, alguno igual ya ni lo conoce casi. Vendían 10 millones de unidades al trimestre. 40 millones de teléfonos móviles se vendían en 2011 mundialmente al año, con una cuota de mercado que tenía Nokia del 25%. Hoy en día Nokia ha desaparecido. Se han vendido las patentes, se ha formado otra empresa. La reflexión es ¿por qué pensamos que ha pasado eso? ¿No llamamos? ¿Es una tecnología que hemos dejado en desuso? Evidentemente la respuesta es que no. Continuamos llamando y continuamos utilizando los teléfonos. El cambio fundamental de la transición de Nokia es precisamente porque apareció otra tecnología que nos permitía igual llamar, pero incluso a mí me pasó, al principio tenemos nuestras barreras de entrada, ¿no? De decir, ostras, pues si la tendencia es teléfonos cada vez más pequeñitos, que la batería dure mucho. Nokia la batería duraba, en un smartphone, cuando salieron los smartphones, pues hay otro tipo de características, ¿no? Que nos aportaron y fueron al final tecnología dominante en ese sentido. Yo creo que en la robótica la tendencia también va un poco por esa línea, ¿no? Que cada vez más confluyan más y nos juntemos en estos ejemplos de lo que es, por ejemplo, un smartphone. ¿Por qué os digo eso? Porque smartphone, esos datos de 2016, o sea, ya ha habido incluso, si cogiéramos ahora 2021, sería aún mayor, pero en 2016 se vendían ya 1.500 millones de terminales al año, de teléfonos smartphones. Y para mí la pregunta es, si ya teníamos un teléfono, el cambio es porque sirve mejor para llamar, es una tecnología que evolucionó a nivel de llamada. La respuesta es que no, que es una tecnología que lo que permitió es generar todo un ecosistema, todo un montón de partners alrededor de la telefonía, en este caso los smartphones, que nos permitieron utilizar el teléfono como una plataforma para infinidad de cosas. Para llamar, evidentemente, para enviar mensajes, para el mail, para GPS, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en 2016 había 6,5 millones de apps, de aplicaciones, que nos podemos descargar dentro del móvil y trabajar. Y no eran desarrolladas por los fabricantes de los smartphones. Si eso lo hubieran pretendido hacer ellos, hubiera sido imposible. No es viable que hubieran podido crecer y hacer desarrollar esa tecnología en la medida que lo hizo. Fue uno de los éxitos de los smartphones, que permitió, digámoslo así, abrir, ¿no?, todo ese ecosistema y generar esta nueva industria que es la telefonía móvil adaptada a las aplicaciones. Yo creo que nosotros, al menos es mi percepción, en la tendencia de la robótica, creo que estamos en esa misma situación, muy similar. Es decir, un robot, yo siempre digo lo mismo, por sí solo no hace nada. No hace nada, es un brazo que se puede mover, pero depende mucho del tipo de aplicaciones, de todo ese ecosistema. Es decir, tiene que haber garras, tiene que haber software, tiene que haber sistemas de visión, tiene que haber análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como más seamos desarrollando esa tecnología, evidentemente crece desde un punto de vista exponencial. Eso nosotros en 2016 ya vimos esa tendencia y generamos una plataforma que es Universal Robots Plus, que al final, ¿qué es? Es copiar lo mismo que os decía de los smartphones. Aquí lo que se trata es, yo tengo un equipo que es un robot, pero al final es un hardware, y lo que permitimos es abrir a todos los fabricantes de tecnología industrial que les permita, ya sea de fabricantes de garras, fabricantes de software, fabricantes de sistemas de visión, etcétera, 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 que integren
sus soluciones con el robot, con la misma facilidad y el mismo concepto. Entonces, tú hoy en día coges, lo podéis ver también físicamente, coges un robot y le integras un sistema de visión o le integras una garra y directamente desde el mismo robot puedes controlar tanto la garra como el sistema de visión, porque el fabricante de esos componentes te proporciona la app que tú instalas dentro del robot y con la misma facilidad puedes adaptar a tu mecanismo. Al final, ¿qué es eso? Es flexibilidad. Es poder dar mucho más alcance al usuario, que se cree su propia aplicación y realmente con herramientas de mercado pueda crecer también de forma mucho más rápida, ¿no? Actualmente ya tenemos más de 350 empresas y unos 600 productos, apps, dentro de ese ecosistema del entorno industrial que permiten crecer en este tipo de aplicaciones. Bien, finalmente os decía las aplicaciones, ¿no? Aquí veis un caso de esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Y veis un ejemplo, por ejemplo aquí, de lo que es poder adaptar o transportar un equipo robótico, ¿vale?, de una planta a otra o de una instalación a la otra de una forma muy simple. Lo que os estaba diciendo ahora, aquí lo veis como ejemplo de poder coger y con una simple traspaleta poderlo mover y adaptarlo, ¿no? Eso también al final es retorno de inversión, es adaptarlo a distintas aplicaciones, es poder dar mucho más flexibilidad a la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son los 4 puntos fundamentales. Nos queda al final, que es la parte de aplicaciones. Ver en qué aplicaciones y actualmente el estado del arte que nosotros vemos en cuanto al desarrollo de casos de uso de esta tecnología, ¿no? El sector que primero vio, yo os he hablado al principio de la presentación de las pymes y que obviamente allí creo que tenemos cada vez más presencia y muchas empresas de pequeñas, de 10, 15 trabajadores que utilizan esta tecnología, pero ¿cuáles pensáis que son los primeros robots donde los instalamos, dónde han sido? Pues han sido aquí, como siempre, en la automoción, porque son los que ya, aunque utilizaban robots industriales, pero tenían muy claro que había muchas más partes de la planta que podían automatizar y tenían claro el concepto de automatización. Os pongo aquí algunos ejemplos. En este caso, no es de el primero que os pongo no es de automoción, en este caso es de aeronáutica, pero también es un sector muy basado en la innovación. En este caso es robot con plataforma móvil, otra de las tendencias, con sistema de visión, también integrando otra tecnología, sistema de atornillado, también integrado dentro de la tecnología, que permite pues hacer aplicaciones en este caso es de atornillado del fuselaje directamente en móvil. ¿Por qué? Pues porque pesa poco y nos permite embarcar los robots dentro de un ARM, de un robot móvil, que de forma colaborativa puede ir dentro del fuselaje haciendo funciones de atornillado. Aquí en España, que sepáis que también esta misma aplicación la tenemos para atornillado de ala en Madrid. Automoción, que os decía. Por ejemplo, otro caso también de innovación en cuanto a la automoción. Perdón, no sé por qué no ha saltado. Esto es un estándar dentro del grupo PSA y es una aplicación que veis que permite... uno de los problemas también en automoción es mucho la carencia en la línea y el tracking, ¿no? y adaptar lo que es el tracking de la línea con los robots. Entonces aquí es muerto el perro, se acabó la rabia. Integramos el robot dentro de un sistema de anclaje que ya tenía el propio fabricante y nos permite pues, continuar en el movimiento en línea y poder hacer procesos de atornillado. Es una de las aplicaciones muy típicas que hacemos en automoción, atornillado. Más, perdonad que estos vídeos veo que nos saltan. Esto, por ejemplo, es la planta en Valencia de Ford. Y aquí, por ejemplo, podéis ver en este caso una aplicación que lo que hace es la introducción de las bujías, ¿vale? Introducción de las bujías y apuntado de la bujía directamente dentro del motor. ¿Vale? Son aplicaciones, esta aplicación en concreto está instalada desde el 2016. O sea que ya os digo, son gente que llevan tiempo ya con el uso de estos equipos. Aquí veis más una también pasamos un poco más al sector metal, también integrando con varias tecnologías, en este caso con sistemas de visión y también de vibraje, porque en este caso lo que hay que hacer es el reconocimiento de la pieza en 2D
pero sí en un sistema de vibrado que lo que nos permite pues, es ir recolocando las piezas que no están en la posición correcta, ¿no? Y alimentar, en este caso, una bancada para hacer un proceso de decorticaje. Otro campo interesante, soldadura. Yo aquí os pongo una anécdota también que me pasó a mí. Yo en soldadura, no hace tantos años, en 2016, recuerdo que cuando nos preguntaban por soluciones de soldadura yo decía que no. Decía, no, soldadura, nosotros no. Lo veías la soldadura como aquí con este equipo, con KUKA, más en automoción o en sectores, en automoción, en fábricas de automoción, que hay infinidad de robots de soldadura y decíamos, ostras, nosotros en eso no veíamos la aplicación. Y muchas veces también allí está un poco la parte de innovación, ¿no? Decir, oye, claro, es que para eso no sirve nuestro robot, para eso ya está solucionado, para eso ya hay robots magníficos como este que te permiten hacer esas funciones. Pero lo que hemos ido descubriendo al cabo del tiempo es que ha sido un boom de soluciones de soldadura porque resulta que hay infinidad de empresas que tienen tiradas cortas de producción, que están haciendo pequeñas tiradas y necesitan una adaptabilidad muy alta con los robots. Y nuestro equipo, en este caso, o la parte de la robótica colaborativa, lo que nos permite es poder, que el propio, eso también os invito a verlo en el stand, porque lo tenemos allí puesto y podéis ver una solución con Bowler, en este caso, directamente y programar unas líneas de soldadura, pero que en 10 minutos podemos hacer la aplicación de soldadura. Entonces, aquí lo que te permite es que si hay que hacer cambios, integrarlo directamente también con el equipo de soldadura, el robot ya te viene con esa app que os he comentado antes, y yo tengo un equipo de soldadura de Bowler, de Fronius, de Gallagher, etcétera, 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 y me permitirá integrarlo directamente con el propio robot, ¿no? Creo que es una de las ventajas que aporta. Y hay interacción con el operario. Aquí no es una línea que está cerrada y que pasan los coches y el robot va soldando, sino que el operario o alimenta las piezas o tiene tiradas que tiene que hacer cambios en las piezas, etcétera, 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 ¿no? Entonces es un sector súper interesante y que actualmente hay mucha demanda en ello. Más. Bueno, y antes hemos visto alguna aplicación, como era el caso de Cova, pero evidentemente el sector del packaging, alimentario, farma, etcétera, donde, pues bueno, aquí podéis ver, perdonadme, que veo que no saltan, no sé por qué, no saltan los vídeos. Esto veis un ejemplo también de integrado el robot con una columna que nos permite pues, hacer paletizados hasta altura de camión, hasta 220, y directamente con una simplicidad y facilidad del manejo en base a esas apps que os he comentado antes, pues directamente poder hacer el manejo de este tipo de soluciones en planta, ¿vale? Esa es otra de las tendencias que vemos. Esto también es aquí en Andalucía, por cierto. Es un paletizado. Bueno, aquí veis otras líneas también del sector farmacéutico, esto es más sector farma, pero veis clientes donde hay muchas líneas, aquí la carencia sería el poco espacio, ¿no? Y poder adaptarlas sin hacer ningún cambio del layout actual de la planta, pues poder montar este tipo de soluciones y que permitan simplemente, que es el concepto que habéis visto con la traspaleta, llego, monto la instalación y hago el setup y ya está. No hace falta ni hacer obra civil, ni hacer vallado perimetral, ni tener normalmente problemas de espacio, porque estamos hablando de soluciones que ocupan alrededor de 4 o 5 metros cuadrados. ¿Vale? Este veis un caso que es un fabricante global también del sector farmacéutico, donde podéis ver todas las líneas integradas con esa tecnología. Estos son casos ya reales y instalados a día de hoy. Encajados, pues también aquí podéis ver aplicaciones de encajados, donde ya son aplicaciones mucho más particulares en función de cada empresa, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí se hace el posicionado de la bandeja con 2 robots y también el encajado y el paletizado directamente. Pero son soluciones a medida, allí con nuestra red de partners de ingenierías, pues permiten hacer este tipo de soluciones. Otro caso típico de encajado, distinto, pero ya os digo, aquí siempre el concepto es muy similar en estos casos. Para el sector alimentario también, en este caso una empresa, que bueno, fabrican en este caso.
Voy acabando, no sé cómo voy de tiempo, si voy muy mal o no. Espero que no, no sé. Bueno, acabo en cualquier caso. Los retos, lo que vemos nosotros, ¿qué es los retos? Yo creo que en gran parte ya os lo he trasladado, lo que yo veo que son las tendencias y un poco la evolución que tenemos del mercado. Pero sí que vemos lo que os decía, acabo con lo que os decía al inicio, ¿no? De cerrar esta brecha en cuanto a, para nosotros cuando hablamos de tecnología, tener siempre presente que no quiere decir nunca, y en el caso de los robots está muy presente, ¿no? Siempre se habla de la sustitución de puestos de trabajo, del futuro, ¿no? En eso que pasa en los puestos de trabajo. Yo creo que es completamente al revés. Lo que estamos pretendiendo con estas tecnologías y adaptando dentro de esta brecha digital de Industria 4.0 es justamente cerrar la brecha entre las máquinas y las personas, que nos permita esta interacción y que nosotros, en base a formación, en base a crear todo este ecosistema, en tener una plataforma, nos permita generar un dinamismo empresarial que sea mucho más flexible, se pueda adaptar mucho más rápido a los cambios, sea competitivo y aparte tengamos unos puestos de trabajo mucho más productivos y eficientes en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que eso lo conseguimos en base al uso, en este caso humildemente, de la parte de la robótica colaborativa. Acabo esta presentación porque también, cuando os decía los retos y los trendings que vemos de mercados, os he hablado de aplicaciones, os he enseñado con el tiempo que tenía algunas de las aplicaciones. Si alguno está interesado, acabo diciendo eso, si alguno estáis interesado, oye, que yo tengo la aplicación, no sé qué, nos pasamos allí y seguramente podemos ver más aplicaciones o algún caso que os pueda interesar. Pero acabo también con uno de los sectores que actualmente no es una realidad, no es esos casos que ya veamos infinidad de robots instalados en el sector intralogístico, pero sí que, como sabéis, la tendencia también es en el picking o en la producción de productos que nosotros cada vez más tiramos de Amazon, que todavía lo están haciendo manual, pero evidentemente la tendencia también es que todo lo que es el picking de productos en intralogístico que nos llegan, que hacemos el delivery de esos productos, pues se haga de forma automatizada. Tenemos ya algunos ejemplos, tenemos 4 o 5 aplicaciones con grandes empresas a nivel global que se han hecho en ese sector. Os pongo uno de ellos que me parece interesante porque además veis todo el proceso, ¿no? Y cómo es el cambio en este sector, que es el intralogístico. Aquí veis, por ejemplo, un vídeo donde desde que hacemos el pedido hasta que se nos puede entregar el pedido que hemos hecho a través de una plataforma web, pues cómo sería el proceso en cuanto a la robótica y la preparación del mismo. Uy, perdón. Como veis, es el mismo concepto que comentábamos antes. Esto no es viable si no juntamos distintas tecnologías. En este caso, muy importante, sobre todo los sistemas de visión y deep learning, machine learning, etcétera, etcétera, para poder ser capaces de compaginar. Y también importante el tema de los grippers, el tema del agarre, de la dificultad que comportan la variabilidad de productos que podemos tener cuando nosotros como humanos cogemos un producto, eso trasladado al mundo de la robótica y cómo hacemos esos sistemas de grippers que permitan una adaptabilidad muy alta a un packaging, un producto completamente distinto, ¿no? Entonces, aquí veis un caso en un centro logístico donde tendríamos los distintos productos que nos vienen a nivel de conveyor en cajas no separados por producto, y hay un pedido de un cliente y directamente el sistema es capaz de, primero, la complejidad de reconocer ese objeto, a veces de formas, como habéis visto, una bolsa de patatas, o puede ser cosas súper complejas, y cogerlo y ponerlo en el paquete, digamos así, de delivery para el cliente, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos y un sector también muy apasionante en cuanto al desarrollo de estas tecnologías robóticas. Acabo ya mi presentación. Espero que no os haya aburrido mucho y ser muy pesado. Simplemente comentar con Laura, con Siemens. Nosotros también la colaboración, uno de los partners que os decía en cuanto a ese ecosistema
obviamente Siemens, tenemos varias integraciones actualmente ya, la integración de los productos en TIA Portal para la conexión de los robots dentro de sus sistemas de PLCs, también la integración dentro de las librerías del Process Simulate, y hay proyectos también incluso de cuadros propios de control adaptados para el robot que nos sirven para crear esta tecnología. Muy bien, gracias por todo y cualquier cosa nos vemos a todos.